¿Cuánto es la duración? ¿Qué tipo de informes tendrían que plantearse? Son cuestiones que, como dije al inicio, la idea de la propuesta es aterrizarlas en cuestiones concretas, pero siempre de la mano con el sector defensa. En esa línea hemos tenido una primera conversación, pero aún no hemos tenido una propuesta cerrada sobre cuáles serían estos candados, pero la idea, repito, es, conversado con el sector defensa este tema, el tema es establecer criterios objetivos, porque lo que el Tribunal Constitucional observó de esta fraseo es de que si no se le dotaba de contenido, podría llegar a ser discrecional. Y eso es lo que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos quiere evitar. Sí, para otra pregunta, doctora Córdoba. Sí, se me genera también una inquietud respecto a la finalidad constitucional de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y lo que señala el artículo 137, que es justamente las declaratorias de emergencia. Quisiera saber si es que se ha hecho un análisis para no colisionar con las finalidades que tienen estas instituciones armadas diferentes, ¿no? Y el 137 señala que las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno cuando se trata de un estado de emergencia, pero en este caso sería más bien una colaboración. ¿Cómo se está planteando para que no sea una ley o un decreto legislativo que pueda alterar los artículos 165, 166 y 137 de la Constitución? Muchas gracias. Agradecemos mucho la pregunta porque nos permite justamente precisar la idea o la finalidad de esta propuesta. La finalidad de esta propuesta es que precisamente las finalidades de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, en línea con lo que establecen los estados de sección del 137 de la Ley Fundamental, se respeten. Bajo el marco normativo actual, en el título primero y en el artículo 15, el título segundo de la 1095, hay posibilidades en que la Fuerza Armada tenga el control del orden interno. Esto, por ejemplo, se aplica bajo el título primero en el BRAEN. Está vigente en el día de hoy. Y el artículo 15, con el control del orden interno, se ha aplicado recientemente en Puno, a raíz de las protestas, y también en una zona de Trujillo específica, se me ha ido el nombre. Patas, en Patas. Entonces, la 1095 sí reconoce estas posibilidades. Lo que sucede es que muchas veces la 1095, que es una norma que tiene algunos años, no tiene un suficiente nivel de detalle que, por ejemplo, sí ha desarrollado el reglamento de esta ley. Nosotros consideramos en esa línea que para aclarar algunos, no todos, esto es evidente, algunos elementos que están en el reglamento deberían incorporarse a la ley para que la ley, ya no una norma infralegal, sino la propia ley, esto es la 1095, pues aclare con mayor detalle el marco de actuación. Creemos en esa línea también, por ejemplo, que los principios de empleo de la fuerza bajo el DIH podrían tomar algunos criterios que están en el reglamento de la propia 1095, lo mismo con los estándares de uso de la fuerza en derechos humanos que están en el reglamento de la 1095, podrían plantearse adecuadamente en la ley. Algunas definiciones, como el elemento que están en el título preliminar de la 1095 también, perdón, el reglamento de la 1095. Y la idea final, repito, es garantizar que las Fuerzas Armadas puedan excepcionalmente, en la lógica del 137, tomar el control del orden interno, pero que esa no sea la regla, sino que el control del orden interno, en la lógica del 166 y 165 de la Constitución, es un tema de la policía. Y lo que queremos hacer es que eso se establezca como regla general en la policía, estableciendo claramente, como establece el texto constitucional, las posibilidades excepcionales de que la Fuerza Armada tome esa labor, pero de manera siempre excepcional. Esa es la finalidad última del proyecto de ley. Y repito, esto va a estar siempre en coordinación con el sector defensa. Ya hemos tenido reuniones sobre este tema y de seguro vamos a tener más para llegar a una posición común sobre la materia. ¿Alguna pregunta adicional, doctora Córdoba? Sí, doctor Panay, ¿verdad? Torres. Torres, no sé por qué no me quedó el apellido. Doctor Torres, sí le he escuchado reiteradamente manifestar que esto ha sido coordinado con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, porque de alguna manera entiendo que también
es un sector, bueno, el primer llamado al restablecimiento del orden interno. Si ha habido coordinaciones también con el sector interior para efectos de que sea una norma armonizada, ¿no? Sin sensibilidad respecto de las competencias que les corresponde a cada uno de ellos. Y entiendo que el objetivo mayor de esto es evitarse la emisión de decretos supremos o declaratorios de estados de emergencia ante una eventualidad donde se sobrepase la capacidad de la Policía Nacional. O sea, establecer, digamos, más criterios de excepcionalidad para, sin la necesidad de la declaratoria de un estado de emergencia, pueda actuar de manera inmediata las Fuerzas Armadas. Respecto de esto último, este último tema es el nivel de detalle que todavía vamos a coordinar, como tiene que ser con el sector defensa en esta materia. Es decir, hasta dónde vamos a llegar con detalle fino, eso todavía lo vamos a coordinar. Pero sí la idea es clarificar lo que ya existe, poner más candados. En la línea con lo que ha dicho el Tribunal Constitucional ha tenido 2 sentencias directamente sobre la participación de las Fuerzas Armadas dentro de estado de emergencia y fuera de estado de emergencia. La sentencia 002-2008 a ITC, que se refería a la ley anterior a la 1095, la ley 29166, y la sentencia 022-2011 PITC, que se refiere específicamente a la 1095. Lo que queremos es, el tribunal tampoco estableció específicamente el candado, pero sí dejó criterios, y esos criterios se tienen que trasladar directamente a la 1095. Ahora, respecto a lo que usted mencionaba al inicio de su intervención, vamos a coordinar esto evidentemente con el Ministerio Interior. Porque, por ejemplo, este candado de capacidad de la PNP sobrepasada es un elemento claro donde el Interior tiene que estar. Ahora, en el caso peruano, a diferencia de la gran mayoría de los países de la región, la PNP tiene su propia ley de uso de la fuerza, que es el Decreto Legislativo 1186, y lo que nosotros estamos planteando en la modificación es concretamente sobre la 1095, que es solamente Fuerza Armada. Sin perjuicio de eso, ya hemos tenido conversaciones con el Interior, no en el espacio de discusión de este proyecto de ley, sino en otros espacios. Por ejemplo, hay una comisión de seguimiento de la 1095 con representantes del Interior, donde hemos podido coordinar y están de acuerdo en la idea de apoyarnos en establecer justamente cuáles son los criterios, porque finalmente este es un análisis tripartito, ¿no? El que la capacidad de la PNP sobrepasada es un elemento que probablemente Interior, concretamente la PNP, lo tenga mucho más claro que nosotros. Defensa lo tiene en el ámbito de sus competencias y Minjust tiene una mirada un poco transversal en la lógica de respetar los derechos fundamentales. Esto va a ser coordinado, repito, con Defensa y en ese punto concreto y en otros que tengan que ver también con el sector interior, porque si la idea es que la Policía Nacional del Perú se dedique a estos temas como regla general, nuestra intención como Ministerio de Justicia también es que Interior nos apoye en delimitar claramente los ámbitos de actuación. Correcto. Ok. Sí, una pregunta por parte del doctor Bejarano. Gracias. A ver, de lo que se ha entendido es que solamente va a ser una autorización para, no sé si la palabra es precisar o, digamos, o desarrollar estos términos ambiguos que están en el 1095, pero entiendo que no se van a incorporar otros motivos por los cuales las Fuerzas Armadas van a digamos, a tener más facultades, entiendo, ¿no? Eso es lo que se está mencionando, porque en realidad la verdad que la exposición de motivos es bien escueta, entonces no se menciona realmente qué es lo que se va a regular, en qué casos, pero de la explicación que usted ha hecho solamente va a ser las precisiones respecto a esta precisión que ha hecho el TC sobre este término que usted menciona sobre el que sea sobrepasada la capacidad de control del orden interno de la policía. Eso lo van a hacer más objetivo, ¿no? Porque sí sería bueno, porque hay un debate, obviamente, en la actual coyuntura, es que un debate en que muchos piensan que sí, las Fuerzas Armadas deberían tener un rol más protagónico en otros aspectos vinculados al tema de delincuencia, qué sé yo. Hay de las opiniones contrarias. Entonces sí sería bueno que esto se aclare bien, cuál va a ser la materia autoritativa que ustedes están solicitando, si es solamente respecto a esto y no se van a incorporar otras causales para poder, digamos, darle más facultades, en este caso a las Fuerzas Armadas, bajo otros parámetros, ¿no? Sí, doctor Torres, para su intervención. Muchas gracias. En efecto,
Como dije al inicio de mi exposición y como se menciona específicamente en la última parte de la exposición de motivos sobre la modificación de la 1095, el objetivo no es ampliar el marco de actuación de las Fuerzas Armadas. El objetivo es que las Fuerzas Armadas puedan desarrollar su labor constitucional y que los temas de control, mantenimiento y restablecimiento del orden público, que es un trabajo de la Policía Nacional, sea, por regla general, ese es el trabajo de la Policía Nacional y no de las Fuerzas Armadas. Y establecer candados para que las Fuerzas Armadas no hagan esta labor que es propia de la PNP desde la propia ley fundamental. Esa es la idea. No es la idea ampliar a otros escenarios. No es esa la idea, y ese elemento claramente señalado está en la exposición de motivos, y esa es la finalidad por qué el MINJUS está planteando esto. La finalidad por el que el MINJUS le parece interesante esto es que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desarrolla durante mucho tiempo, tiene una comisión nacional que ve temas de DIH, título primero de la 1095, y que tiene que ver con temas de uso y empleo de la fuerza pública. Y hemos identificado durante mucho tiempo la necesidad de que las Fuerzas Armadas tengan, en materias de orden público, una labor cada vez más restringida. La idea es restringir esa acción militar, ¿no? Poniendo los candados pertinentes, no solamente en el 4.3 y en el 23 que se ha mencionado, sino también, por ejemplo, tomando algunos elementos de reglamento de la 1095 en la propia ley, por ejemplo, pero el objetivo final, la finalidad del Ministerio de Justicia para esta propuesta es garantizar que las Fuerzas Armadas no realizan una actividad de policía, por regla general. Esa es la idea. Gracias. Correo. ¿Alguna intervención adicional, doctora Córdoba? Entonces, el efecto que tendría esta modificación sería obtener causales específicas en las que se autorice a las Fuerzas Armadas suplir o colaborar con la Policía Nacional, pero no generaría ningún conflicto en cuanto a las competencias y entonces se reduciría el número de intervenciones en lugar de ampliarse el margen. El quantum es un tema que no se podría a priori establecer, es decir, más estado de emergencia, menos estado de emergencia es otro elemento. Lo que sí, la idea de la intervención es garantizar de que las posibilidades fácticas para que esto ocurra sean menores, porque la ley establezca más candados, más claros, más objetivos para que las Fuerzas Armadas no hagan esta labor. Como mencioné, la 1095 establece escenarios de control del orden interno a cargo de las Fuerzas Armadas, pero también de apoyo. Entonces, el nivel de apoyo está en el título tercero, está en el título segundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el título segundo y el título tercero? Son cosas que no están del todo claras para el MINJUS y que queremos aclararlas. Pero, repito, la idea, como mencioné, es establecer los candados para evitar que las Fuerzas Armadas no desarrollen esta actividad policial como regla general, ¿no? Ok, gracias, doctor Torres. Atendiendo a que tenemos al Ministerio de Defensa en mesa, ¿alguna intervención al respecto? ¿No? Ok, entonces finalizamos la intervención del Ministerio de Justicia respecto a esa facultad. Era la única que tenían programada para esta última sesión, así que les damos las gracias y nos hacen llegar la información complementaria o el anexo 2 que se les ha solicitado. Buenas tardes, Gracias. hasta luego. Bueno, continuamos con la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores respecto de la submateria 3.10.2, mediante el cual se solicita la facultad para establecer el marco normativo para la implementación de la interoperabilidad entre las entidades competentes en materia migratoria con la finalidad de fortalecer la evaluación del riesgo migratorio y contribuir a la seguridad y defensa nacional. El funcionario a cargo tiene 6 minutos preliminares. Su nombre, por favor. Bienvenido. Señora doctora secretaria técnica, señores asesores parlamentarios, señores representantes de los sectores del Estado aquí presentes, presenta su saludo Tomás Jara Berrocal, soy consejero en el Servicio Diplomático, subdirector de Programación y Evaluación Consular en representación de mi sector en materia del ítem 3.10.2 que corresponde a la delegación de facultades
en materia de la elaboración de un proyecto de decreto legislativo para la implementación de la interoperabilidad entre las entidades competentes en materia migratoria, con la finalidad de fortalecer la evaluación del riesgo migratorio y contribuir a la seguridad nacional. Por favor, la siguiente diapositiva, ¿no? Como ustedes conocen, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene órganos del servicio exterior que cumplen funciones en el extranjero y en particular oficinas consulares. Estas oficinas consulares están a cargo del otorgamiento de visas para el ingreso al territorio nacional y siendo el Ministerio de Relaciones Exteriores uno de los órganos rectores en materia migratoria, así como también teniendo competencia para la iniciativa legislativa en materia migratoria, propone el presente proyecto de decreto legislativo, el cual lo que busca es precisamente abordar los riesgos migratorios y mitigarlos a través del establecimiento de mecanismos de interoperabilidad que permitan a las entidades del Estado intercambiar información que nos permita abordar la problemática actual que tenemos sobre la materia. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos una problemática compleja porque tenemos flujos que se incrementan de migrantes, una diversificación de los mismos hacia, desde y a través del territorio peruano. Estos flujos migratorios implican desafíos importantes porque hay desafíos para la seguridad nacional, el control fronterizo, para la prevención de los delitos transnacionales, tales como la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, entre otros. La Cancillería Nacional aprecia con preocupación que el decreto legislativo 1350, Ley de Migraciones, no aborda de una manera específica los mecanismos de evaluación del riesgo migratorio, ni tampoco contempla de una manera amplia la interoperabilidad entre las entidades competentes. En consecuencia, nosotros tenemos dificultades o limitaciones en los procesos de evaluación de riesgo migratorio en el otorgamiento de los visados por las oficinas consulares en el exterior por causa de la dispersión y falta de integración de la información relevante entre las entidades, por la ausencia de protocolos y criterios estandarizados de análisis de riesgo, así como por existir una limitada capacidad de generación de alerta temprana e inteligencia migratoria, entre otros. En ese sentido, en ese contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores actualmente viene elaborando un proyecto de decreto legislativo que, en cuanto a las instancias correspondientes de la Cancillería hayan concluido en su preparación, será socializado entre los sectores del Estado involucrados para efectos de su opinión, sus comentarios y, naturalmente, sus aportes, ¿no? En ese sentido, destacamos que lo que busca este proyecto de decreto legislativo es establecer mecanismos de cooperación y coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Superintendencia Nacional de Migraciones y todas las entidades del Estado que poseen mecanismos de inteligencia, contrainteligencia y seguridad del Estado para intercambiar información sobre flujos migratorios irregulares, redes de tráfico ilícito de migrantes, entre otros riesgos, con la finalidad de prevenir y eliminar en lo posible los riesgos migratorios. La siguiente diapositiva, por favor. Es menester indicar que hay iniciativas globales que respaldan la posibilidad del desarrollo de este proceso de interoperabilidad. Nosotros tenemos el Pacto Mundial sobre las Migraciones, que abona hacia una migración segura, ordenada y regular. Tenemos el Programa sobre Seguridad y Gestión de Fronteras de Naciones Unidas y las estrategias de Interpol, que establecen la necesidad de desarrollar mecanismos interoperables para el intercambio eficiente de información, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. En ese sentido, a través de esta propuesta normativa, a lo que aspira el Ministerio de Relaciones Exteriores es a fortalecer el intercambio de información para proteger la seguridad nacional, mejorar la capacidad del Estado para identificar y prevenir amenazas asociadas a los flujos migratorios irregulares. En segundo lugar, elevar los estándares de control migratorio y seguridad fronteriza.
Tercero, incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión migratoria. Cuarto, fortalecer la prevención y la lucha contra los delitos asociados a la migración irregular. Y quinto, promover una cultura de cooperación e intercambio de información entre las entidades nacionales competentes en materia migratoria, así como las autoridades de otros países en el marco de los acuerdos y estándares internacionales vigentes. La siguiente diapositiva, por favor. En ese sentido, nosotros señalamos que el proyecto de decreto legislativo será socializado con la Presidencia del Consejo de Ministros, con el Ministerio de Defensa, con la Dirección Nacional de Inteligencia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Porque, solo para concluir, señora Secretaria Técnica, en la evaluación del riesgo migratorio es necesario, a criterio de nuestra Cancillería, mantener canales de intercambio e interoperabilidad informacional que nos permitan evaluar de una manera completa y correcta los riesgos migratorios. Eso es todo. Muchas gracias. Ok, gracias, señor Jara. Para sus preguntas, doctora Córdoba. Buenas tardes. De la exposición de motivos también encontramos que es bastante escueta. No mencionan cuál es la norma que van a intervenir, pero bueno, intuía que era el decreto legislativo 1350 porque es la ley de migraciones, pero el punto señala establecer el marco normativo para la implementación de la interoperabilidad. Se va a crear un marco, se van a modificar algunos artículos del 1350. Y luego otra pregunta sería, ¿qué entidades? Porque menciona así a grandes rasgos que la interoperabilidad involucraría a las entidades que están vinculadas con el tema migratorio, la Superintendencia de Migraciones, pero ¿qué otras entidades, además de la Cancillería, estarían involucradas en este enfoque de interoperabilidad? Y hace mención también al enfoque de gestión integral de la migración, que al parecer proviene de alguna recomendación de la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones. Entonces quisiera saber si es que se vincula algún informe o alguna recomendación específica de esta organización. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su pregunta. Abordando el primer aspecto, a lo que aspira el Ministerio de Relaciones Exteriores es a un marco normativo nuevo. No se trata de la modificación del decreto legislativo 1350, sino al establecimiento de un decreto legislativo que permita establecer superiores canales de interoperabilidad e intercambio de información a través de plataformas informáticas entre las entidades del Estado involucradas. Ahora, respecto a una recomendación de la OIM, no es concretamente en razón a esta recomendación de la Organización Internacional para las Migraciones, sino es sobre la base del Programa sobre Seguridad y Gestión de Fronteras de Naciones Unidas y la estrategia de Interpol, que enfatiza la necesidad de fomentar mecanismos de intercambio de información. En cuanto a las entidades involucradas, es la voluntad de la Cancillería someter este proyecto de decreto legislativo, como es debido, a la consideración de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, con la finalidad de recibir sus aportes, sus comentarios y, por supuesto, la opinión general que tengan sobre el mismo, con la finalidad de que se lleve a cabo un intercambio de información que permita a nuestras oficinas consulares evaluar de una superior manera el otorgamiento de visados y que eventualmente no ocurran hechos como el otorgamiento de un visado a un ciudadano iraní que luego termina por ser detenido en territorio peruano al pretender llevar a cabo actos de terrorismo. Eso es lo que podría decirle. ¿Alguna pregunta adicional, doctora Córdoba? Sí, este marco normativo nuevo que involucraría a todos estos sectores, la rectoría la tendría la Cancillería, entiendo. Es una iniciativa de Cancillería, pero es algo que puede conversarse, ¿no? Naturalmente es algo que debe ser tratado
y que se consensuará con los sectores participantes, ¿no? Correcto. Esta norma, esta generación de nuevo marco legal, entiendo también se trabajaría o involucraría a los gobiernos regionales o a las zonas fronterizas, ¿no? En la medida que ello sea necesario, se podrá involucrar a los gobiernos regionales de las zonas fronterizas, pero en el análisis que actualmente se desarrolla en Cancillería, se trata básicamente de las entidades del Estado a las cuales he mencionado. Gracias, señor Jara. ¿Alguna Muy amable. sí, señor Bejarano? Sí, bueno, a ver, ese tema del intercambio de información sí sería bueno tener claro. Claro, una cosa es qué ministerios, qué sectores van a opinar, pero otra cosa son entre quiénes se va a intercambiar la información. Entendería yo va a ser entre Migraciones, RENIEC, me imagino que SUNAT por el lado aduanero quizás, porque también tiene porque justo el primer día vinieron acá con un proyecto donde más bien nos decían que en los pasos de frontera se le está delegando, que hoy tiene la responsabilidad de Relaciones Exteriores, se lo está delegando, hay una ley para que le transfieran todo eso a SUNAT. Entonces, con lo cual, ese día más o menos entendía es que en los pasos de frontera, llámese de Santa Rosa o el que está en el norte, o los otros, donde hay estos centros de atención fronteriza, era SUNAT el que iba a ser el que un poco, no solo iba a invertir, ¿no?, en la ampliación, sino además, entiendo yo, que iba a ser un poco el administrador. Y claro, ideal sería, no sé si eso existe, que claro, cuando uno viene de Chile o sale de Chile, no le estén pidiendo a cada rato pues su documento a cada entidad que te atiende, ¿no? Porque debería haber, no sé si ahí hay un intercambio de información, porque para que no se esté, claro, porque inicialmente cuando se generó estos centros eran una especie de estancos. Uno iba a SUNAT, daba su DNI, todos sus datos, iba al otro, tenía que repetir todo, porque no había ni siquiera una plataforma única donde se intercambie esa información para que uno no esté repitiendo lo mismo. Pero bueno, y lo otro que quería preguntar, eso sería bueno que nos expliquen bien, porque no sé, veo un poco como que no lo tienen muy claro todavía, porque es importante quién va a ser efectivamente todo el tema de la gobernanza y quién va a ser el que va a administrar o el gran moderador de esto. Y lo otro que quería preguntarle es si este intercambio de información no afecta alguna reserva, ¿no? Porque claro, si esta información se va a compartir, me imagino con la policía también, ¿no? Entonces, no sé si eso afecta alguna reserva que pudiera tener alguna de estas entidades respecto a la información que ellos administran, ¿no? No sé, por ejemplo, Migraciones, si toda esa información va a ser intercambiada, no sé si eso, digamos, los ciudadanos tenemos alguna reserva de esa información y donde el responsable es Migraciones, ¿no? Esa parte no lo tengo muy claro si lo han evaluado, qué información se va a intercambiar, no sé si eso también, me imagino que es un poco más de detalle, lo van a ver después, pero sería bueno que tomen en cuenta eso, ¿no? Para su respuesta, señor Jara. Muy amable, doctora. Doctor, sobre su pregunta, el proyecto de decreto legislativo aspira a la creación de un comité multisectorial a través del cual se establezcan los lineamientos en materia de esta interoperabilidad. Ahora, ¿cuáles son las entidades? El proyecto, como me he permitido mencionar, está aún en elaboración en las instancias de Cancillería y al momento se ha conceptualizado que tomen parte de esta iniciativa la Presidencia del Consejo de Ministros, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Cancillería Nacional, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, incorporando a la Policía Nacional y a la Superintendencia Nacional de Migraciones, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, entre otras entidades cuya información pueda ser considerada como relevante en la evaluación del riesgo migratorio. Precisamente el proyecto de decreto legislativo a lo que apunta es a la creación de este comité multisectorial para que sean establecidos los lineamientos, así como la información relevante que será intercambiada con la finalidad de que nuestras oficinas consulares en el exterior puedan evaluar debidamente las solicitudes de visados, abonando
a la protección y a la mejora de la evaluación del riesgo migratorio en bien de la seguridad nacional. Ese es el proyecto, doctor. Una última pregunta, señor Jara, por mi parte. Este nuevo marco legal que se procura generar, ¿es solo para un tema de interoperabilidad entre las entidades? Porque si es así, ¿cuál sería el impedimento o la dificultad para que ello se logre solo a nivel de convenios interinstitucionales? Porque, por ejemplo, toda la ley sobre protección de datos personales, atención en pasos de frontera, control migratorio, ya tienen sus propias normas. Entonces, no sé qué otra norma o disposición adicional se podría generar si solo es para interoperabilidad, que eso es un tema más de gestión, considero, entre sectores ministeriales. Y si me dice por la creación de un comité multisectorial, ¿necesariamente eso necesita crearse por ley? Porque también se podría crear a nivel a nivel de la PCM. ¿Me podría precisar esos aspectos, por favor? Muchas gracias, doctora, por su pregunta. Como usted habrá podido apreciar, incorporamos aquí al Poder Judicial, que es un poder autónomo del Estado, como también incorporamos al Ministerio Público. En consecuencia, nuestro sector estima que debería ser una norma con rango de ley, la cual permita a las entidades del Estado interoperar. En particular, consideramos que los convenios interinstitucionales serían insuficientes porque en este caso no estamos tratando de 2 o 3 entidades del Estado peruano que cooperen para efectos del intercambio de información y esta interoperabilidad, sino a lo que se aspira a través de este proyecto de decreto legislativo es que sean todas las entidades del Estado que puedan estar involucradas en la evaluación del riesgo migratorio, que cooperen e intercambien información entre ellas con la finalidad de abonar en este objetivo y eliminar o reducir los riesgos migratorios para fortalecer la seguridad nacional. Esa es, doctora, la razón por la cual mi sector viene elaborando este proyecto de norma. Correcto, gracias, señor Jara. ¿Alguna pregunta adicional? Si no, damos por finalizada la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, dándole las gracias por su participación. Se invita a abandonar la sala en el momento que lo consideren pertinente. Bien, ahora vamos a dar paso a la participación del Ministerio de Defensa para la sustentación de las submaterias 3.10.3, 3.10.4 y 3.10.5. Iniciamos con el 3.10.3, mediante el cual se solicita la facultad para dictar medidas orientadas a garantizar la intangibilidad de los predios inmuebles de propiedad afectados en uso, reservados para fines de defensa nacional y en posesión de las instituciones armadas que han sido destinados para fines de seguridad y defensa nacional y cumplimiento de sus fines institucionales en todo el territorio nacional a fin de dar cumplimiento al mandato constitucional de independencia, soberanía e integridad territorial de la República, así como su participación en el desarrollo económico, social y en la defensa civil. Tiene la palabra la funcionaria a cargo por 6 minutos. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes con todos. Les saluda Jessica Carvajal Carrillo, directora de Gestión Patrimonial del Ministerio de Defensa. Bueno, usted ya dio la lectura al proyecto de decreto legislativo de intangibilidad. Paso a desarrollar la problemática existente. La siguiente, por favor. A la fecha, en el sector defensa se tienen 47 predios de las instituciones armadas que han sido transferidos a otros sectores o a terceros. Y estas transferencias se han dado sin contraprestación alguna, sin otro terreno donde reubicar las instalaciones militares desarticuladas, sin presupuesto para la reubicación o construcción de nuevas instalaciones y, lo que es un poco más grave, incluso sin conocimiento previo por parte de las instituciones armadas, quien se han enterado cuando ya les han notificado que ese predio ha sido inscrito a favor de otra entidad o de un tercero en registros públicos.
Esto ha generado una grave afectación directa en las capacidades operativas de las instituciones, en sus operaciones aéreas, terrestres, en su capacidad de brindar y de recibir ayuda humanitaria, por ejemplo, en las situaciones de desastres naturales, y tampoco les permite continuar con su programación de ejecución de proyectos de inversión que ya se tenía prevista ejecutar en los terrenos expropiados. Ahí tenemos un cuadro numérico que nos muestra en números la cantidad de predios que han sido expropiados a la fecha. En total son 47. Tenemos 8 del Ejército, 28 de la Fuerza Aérea del Perú y 11 de la Marina de Guerra del Perú. De eso se tiene conocimiento que 3 ya están en proceso de transferencia a otros sectores y muchos otros probablemente ya hayan presentado solicitudes en el caso de la SBN, quien se encarga de tramitar la transferencia. En 45 días podría ya estarse inscribiendo en registros públicos una nueva transferencia. ¿Cuál es la necesidad para nosotros de que se declare con rango de ley una norma que declare la intangibilidad de los predios e inmuebles del sector defensa? Es porque actualmente ya tenemos normativa especial del sector defensa. Tenemos 2 decretos supremos, el Decreto Supremo 024, el Decreto Supremo 032. Ambos declaran la intangibilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad de los predios del sector defensa. Lamentablemente, la jerarquía normativa demuestra que estos decretos supremos, al estar por debajo de otras normas como leyes o decretos legislativos, nos restan la capacidad o las herramientas legales necesarias para poder enfrentar o para poder de alguna manera defender el derecho de propiedad de las Fuerzas Armadas, de las instituciones Marina, Ejército y FAP. La normativa especial ya existe, no la estamos creando. Lamentablemente tiene rango de decreto supremo. Lo que se busca con este PDL es que esta declaración de intangibilidad tenga rango de ley. Y por último, queremos precisar que este marco legal no va a generar ningún gasto al Tesoro Público. Eso sería todo por mi parte. Quedo presta a cualquier consulta por parte de ustedes. Gracias, doctora Carvajal. Doctora Córdoba, para sus preguntas. Buenas tardes. Respecto a lo que se señala en la exposición de motivos, indican que ya ha habido pérdidas en cuanto a inmuebles de las Fuerzas Armadas en aplicación de un decreto legislativo 1192 que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles. Y quisiera saber si es que la modificación o, bueno, elevar a rango de ley lo que señala el Decreto Supremo 032 sería aplicable para cualquier tipo de bienes, porque también mencionan aquí que los inmuebles afectados tienen un uso estratégico. Quisiera saber qué se entiende por un bien estratégico o si están comprendidos cualquier bien que pueda tener el sector de defensa. Gracias por la pregunta. La finalidad es que con esta aprobación de este PDL en realidad se blinde de seguridad jurídica el derecho de todos los predios a cargo de las instituciones armadas, ya sea que estén en propiedad, afectados en uso, reservados o en posesión incluso. Entonces, ¿por qué se ha hecho mención a bienes estratégicos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de bienes estratégicos afectados? Para las instituciones armadas, por ejemplo, los cuarteles están ubicados en lugares estratégicos. Para remontarnos un poquito a la historia, todos los cuarteles tienen en el Perú mínimo más de 100 años. Están ahí antes de que exista la población, la expansión urbana que ahora podemos apreciar. Entonces, se escogieron esas áreas de terreno porque eran zonas estratégicas para el sector defensa. Ya con el pasar del tiempo y por todo lo que se ha dado a lo largo de la historia del Perú, la población migró a la costa y se han
todos los cuarteles actualmente han quedado rodeados de la población. Y podemos encontrar ahora en medio de la zona urbana un cuartel. Pero no fue que la población estuvo ahí antes, los cuarteles están desde mucho antes, y ahora lo ideal para que haya una armonía entre la población y los militares o los cuarteles es que tal vez en algunos casos pueda ser necesaria la reubicación, pero de manera coordinada, consensuada, porque lo que está ocurriendo en el marco del 1192 es que de manera inconsulta, intempestiva y sin tomar ninguna previsión, las instituciones armadas se están viendo privadas del derecho de propiedad sobre esos terrenos o edificaciones. Lo que se busca es que se pueda dar cualquier apoyo en cuanto a terrenos por parte de las instituciones, pero que esto sea previamente coordinado. Tranquilamente se puede reubicar un área de un cuartel a otro terreno con la debida planificación, tiempo, ¿no? Para poder cuantificar el presupuesto y todo lo que va a haber que hacer para poder reubicar todo lo que funcione en un cuartel, ¿no? Son instalaciones militares planificadas. No se puede de un día para otro, como en muchos casos ha ocurrido, decidir que se tiene que desalojar tal o cual cuartel. Sí, correcto. Su pregunta, doctora. Claro. Sí, finalmente para entender mejor la problemática, quisiera saber cuánta incidencia ha habido de inmuebles que ya han sido afectados por la aplicación de este decreto legislativo de adquisición y expropiación y que forman parte o han formado parte del patrimonio del sector defensa. Sí, ya mostré el cuadrito numérico que en total son 47, 28 de la FAP, 8 de Ejército y 11 de la Marina de Guerra del Perú. Y dentro de esos hay cuarteles muy conocidos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el cuartel 27 de noviembre en Cusco, el Fuerte Los Cabitos en Ayacucho, el cuartel Basilio Cartagena en Cajamarca, el cuartel Belisario Suárez en Ancón, el cuartel Lores Tenazoa en Belén, Iquitos, entre otros. Sí, por favor, para que nos deje la información o nos haga llegar la información complementaria. Y una pregunta adicional. Claro. Usted manifestó de elevar a rango de ley el Decreto Supremo 032. ¿Se trata solo de elevar en sus términos todo el Decreto Supremo tal cual está o sería también materia de oportunidad para hacer mejoras derogatorias? Si nos podría precisar. Sí, la parte sustancial medular es la intangibilidad de los predios. Tal cual se está recogiendo, se está haciendo unas mejoras. Por ejemplo, en la normativa ya existente únicamente se hace referencia, bueno, a la intangibilidad, imprescriptibilidad y inalienabilidad de los predios en general afectados en uso, reservados. En este caso estamos agregando los predios en posesión, que muchas veces tienen ahorita funcionando bases militares que no se han podido sanear, pero que estamos en proceso de saneamiento. Ya tenemos actualmente normativa especial que se ha dictado para agilizar el tema del saneamiento físico-legal de esos terrenos, para contar con el presupuesto necesario y en el corto plazo, porque ya está el plan de saneamiento, cada año se avanza con sanear más terrenos y en el corto plazo tenerlos saneados, pero como a la fecha, hoy, no están todavía saneados, hemos incluido los predios también en posesión. Todos estos predios o alguno de estos dentro de ese paquete, ¿hay algunos que se encuentran judicializados? Sí, ese es otro problema, que lamentablemente las instituciones armadas al recibir o al sentir de pronto que están como que han perdido su derecho de propiedad, porque si bien tienen en algunos casos la posesión, la titularidad registral ya la perdieron. Ya está inscrito el predio, el inmueble a nombre de otro sector o de un tercero. Esto hace que las procuradurías públicas de cada una de las instituciones inicien los procesos legales correspondientes y actualmente tenemos solo en la Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa 20 procesos judiciales, en Ejército otros 20 y en total como mínimo hay 80 procesos por esta razón y en general como 400 procesos judiciales
por distintas acciones legales relacionadas al uso de predios de manera indebida por parte de terceros. Gracias. Ahora, esos predios judicializados tendrían que quedar excluidos de este ámbito normativo, porque acá tenemos una prohibición constitucional, o sea, nadie puede abocarse a causas pendientes en el Poder Judicial. De Ojo acuerdo a con la eso. normativa, esta norma regiría de la fecha en adelante. No podría ser retroactiva. No, una cosa es que sea retroactiva e inclusive otros que ningún predio en trámite. Con eso hay que Esa tener pequeña cuidado. precisión sí se podría agregar. No le veo inconveniente. Es que sería una obligación, porque si no choca con la Constitución. Perfecto. Doctor Bejarano, para que haga la pregunta. Efectivamente señaló la intangibilidad de los inmuebles de defensa, pero después también ha mencionado que se podría dar la posibilidad de que previa coordinación se pueda acceder. Pero entonces, a ver, porque si es una ley que va a decir, oye, esto es intangible, no cabe la posibilidad que después, oye, ya el mismo Ministerio de Defensa va a poder acordar ceder, salvo que la misma norma así lo disponga, pero Sí. eso tendría que estar muy claro, pues porque si no, por un lado digo, oye, intangibilidad, pero digo, ¿sabes qué? Salvo que me ponga de acuerdo y le doy los inmuebles, no sé, la verdad que es medio complicado. Sí, si me permite, doctor. El primer artículo efectivamente declara la intangibilidad en general de todos los predios a cargo del sector de las instituciones armadas. Pero hay un segundo artículo que permite realizar actos de administración y disposición sobre esos predios siguiendo la normativa especial del sector defensa que ya existe. Actualmente ya tenemos la Ley 29006, el Decreto Supremo 032, Directiva 016 del mismo sector defensa. O sea, ya actualmente nuestra normativa especial permite a las instituciones armadas realizar actos de administración y disposición. O sea, eso no cambiaría. Gracias, doctora Carvajal. ¿Alguna pregunta adicional? Si no, pasamos al 3.10.4. Crear la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, SEDENA, como entidad pública encargada de la gestión, coordinación, asesoramiento, planeamiento y articulación de los componentes del SIDENA en todo el territorio nacional con autonomía administrativa, técnica, funcional, financiera y económica a fin de fortalecer el sistema en todos los campos de la defensa nacional para garantizar la seguridad nacional. El funcionario a cargo, por favor, 6 minutos para la sustentación. Señora Secretaria Técnica, muy buenas tardes. Mi nombre es Augusto Pacheco y soy el director de planeamiento estratégico de la unidad que gestiona el Sistema de Defensa Nacional. La que sigue, por favor. Este decreto legislativo lo que busca es operativizar o darle viabilidad a la Ley 31702 que el año pasado, en el mes de marzo, 10 de marzo, el Congreso de la República aprobó sobre la creación de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional adscrita a las presidencias del Consejo de Ministros, pero que por razones técnicas no se ha podido implementar a la fecha. Hemos visto esta situación de la facultad legislativa para poder darle viabilidad. Entonces, el marco legislativo, el marco legal, la Constitución Política del Estado, lo que nos dice en su artículo número 1, que la persona humana es el fin supremo de la sociedad, ¿no? Y nosotros buscamos protegerla. ¿Protegerla qué cosa? De las amenazas. Las amenazas a su seguridad que están especificadas en el artículo 64 de la Constitución. Y esto se realiza en el marco de que el Estado garantiza la seguridad del país mediante el Sistema de Defensa Nacional, de acuerdo a lo que dice el artículo 163 de la Constitución. Para eso, el artículo 164 especifica que el presidente de la República es quien preside el Sistema de Defensa Nacional. Y este sistema está conformado por las más altas autoridades de la seguridad nacional, ¿no? Y en específico, el Decreto Supremo número 1129, que es el que regula el Sistema de Defensa Nacional, es el que dispone cuál es la organización de este sistema, las competencias del Consejo de Seguridad, que es el ente rector, cuáles son las funciones que cumple cada uno de sus elementos, y entre ellos nos habla de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional. Por favor, la siguiente, Mica, que es el tema que nos trae acá en este momento. Esta Secretaría de Defensa Nacional, la que sigue, por favor, de acuerdo a la situación actual, mediante el Decreto Supremo 061 del año 2016 pasó a formar parte del Ministerio de Defensa, bajo el procedimiento de fusión. Eso ha traído como consecuencia que actualmente la UG-SIDENA sea una unidad funcional. El tema de la Secretaría, que tiene básicamente dos competencias, de ejercer la Secretaría del Consejo de Seguridad y de ser el ente gestor del sistema, se encuentre dentro de una de sus componentes,
dentro de uno de sus componentes y dentro de su organización como una unidad funcional, lo cual atenta contra los temas de seguridad nacional. El decreto legislativo, como menciono, 1129, es la norma que regula el sistema de defensa nacional y especifica cuáles son las competencias que tiene esta Secretaría para el desarrollo de las funciones. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuál es la problemática que tenemos nosotros? La ausencia de la Secretaría como tal ha generado una desestructuración de lo que es el sistema, que articula no solamente a los ministerios, sino también a los gobiernos regionales, gobiernos locales a nivel nacional. La competencia del sector defensa no va en ese sentido. La relación con los componentes del sistema, entre ellos las oficinas de seguridad y defensa nacional, que están distribuidas a nivel nacional, es una competencia del sistema. Entonces hay una colisión de funciones entre lo que es la SEDENA y el Ministerio de Defensa, ¿no? No existe una línea de autoridad directa con el ente rector. El ente rector es el Consejo de Seguridad que es presidido por el Presidente de la República. El nombramiento del jefe de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional debería ser por decreto supremo. En la actualidad es con un memorándum. Entonces, presentamos la necesidad de crear mediante una norma porque el Estado requiere de legislar con un marco legal que le permita proteger a la población de las amenazas y preocupaciones contra su seguridad. Se requiere contar con una entidad que gestione eficazmente el sistema, asesore en la toma de decisiones del más alto nivel a los miembros del Consejo de Seguridad y por la naturaleza de las funciones de la SEDENA, que el manejo de la información es estrictamente secreta, solamente se hacen actas en un solo ejemplar y es aprobado y es protegido por el mismo Consejo de Seguridad mediante su secretaría, ¿no? La solución que nosotros vemos es crear la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional como un organismo público adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Como entidad pública. Entonces, al igual como está la Dirección Nacional de Inteligencia, la Dirección Nacional de Inteligencia, hacemos una comparación, es la encargada de ver cuáles son las amenazas a la seguridad nacional. La entidad que se encarga de enfrentar, de crear estrategias, políticas y acciones para enfrentar a esas amenazas es la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional. Entonces nos podemos dar cuenta muy fácilmente que el nivel de acción que tiene la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional es el mismo que tiene la DINI. Sin embargo, para los hechos actuales se encuentra como una unidad funcional dentro de un sector. La que sigue, por favor. En otros países, como por ejemplo España, por citar, cada uno de los países tiene un sistema normativo que es distinto, ¿no? Si nosotros nos referimos a España, por ejemplo, el sistema de seguridad y defensa nacional depende del presidente de la República, directamente, y está en su estructura, como un departamento de seguridad nacional. Todos los países, de acuerdo a su legislatura, tienen una Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el impacto cuantitativo, cualitativo y cuantitativo? La creación de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional lo que va a permitir fortalecer el sistema de defensa nacional y va a permitir la articulación de las acciones de seguridad nacional en los diferentes niveles de la gestión pública moderna. Y en el nivel cuantitativo, el enfoque de la seguridad ya ha cambiado. Ya no es un enfoque solamente de seguridad propiamente territorial. Ahora tiene una connotación que es multisectorial. El enfoque multidimensional de la seguridad hace que la respuesta del Estado se articule de una manera multidimensional. Entonces el enfoque desde el punto de vista cuantitativo es a todos los peruanos. Por eso que los instrumentos de la seguridad, llámese la política de seguridad y defensa nacional, responde a un problema público. Disminuir las amenazas que afectan a la seguridad nacional. La que sigue, por favor. En el caso del financiamiento, nosotros lo que vemos es que no involucra ningún tipo de financiamiento externo adicional. La implementación de las acciones de la creación de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional se financiará con cargo a los presupuestos institucionales de los pliegos del Ministerio de Defensa y de la Presidencia del Consejo de Ministros. Eso es todo. Justo a tiempo. Muy bien. Para sus preguntas, doctora Córdoba. Buenas tardes. Quisiera entender un poco mejor cómo ha sido el tracto de la creación del SEDENA, porque, a ver, entiendo que a través de un decreto legislativo 1129 hay un sistema de defensa nacional, SIDENA,
y el ente gestor sería justamente una Secretaría General. Y luego, posteriormente, ya hay un decreto legislativo de creación de la Secretaría General de Sedena, adscrita a la PCM, un decreto legislativo, 1131. Y luego, a través de un decreto supremo de defensa, se fusionó y se absorbió esta Sedena por el Ministerio de Defensa. Entonces entiendo que eso ha afectado el sistema. Y posteriormente hay una ley del Congreso que dispone la adscripción del Sedena nuevamente a la PCM, y ahora lo que se propone es nuevamente la creación del Sedena. Me suena bastante confuso y quisiera que quedara bastante claro cuáles serían las competencias de esta Secretaría de Defensa Nacional. Gracias. El Sistema de Defensa Nacional, a partir del año 2012, se subdivide el cuerpo único que tenía con la creación, con las leyes, el decreto legislativo 1129 y el 1131. Uno da vida al Sistema de Defensa Nacional y el segundo da vida a la Secretaría de Defensa Nacional. Los temas de la seguridad nacional ya no atañen a la seguridad tradicional de la defensa del territorio única y exclusivamente. Ahora ve diferentes fenómenos, por eso que el enfoque de la seguridad se da en campos políticos, sociales, económicos, tecnológicos, ciencia y tecnología, etcétera, en diversos campos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya las competencias son distintas. Entonces, en el periodo de maduración de la entidad, llámese del año 2012 que se crea, al año 2016, mediante el Decreto Supremo 061, se fusiona la entidad, se fusiona al Ministerio de Defensa, desconociendo que el nivel de acción es el nivel nacional. O sea, acciones del nivel nacional se pasaron a un componente del sistema que es un sector. El entendido de ese momento probablemente sea el desconocimiento de las acciones de la seguridad nacional. Lo que busca el Congreso de la República con la ley 31072, que la aprueba el año pasado, en el mes de marzo, es restablecer el nivel de funcionamiento que tiene que tener la Seguridad y Defensa Nacional. En este momento, si vemos cuál es la dependencia que tiene la Secretaría de Defensa Nacional, su función está dentro de un viceministerio, Viceministerio de Políticas para la Defensa. El viceministro depende del señor ministro y del ministro rinde cuentas a la presidenta, cuando el secretario depende directamente de la presidenta de la República. Si la presidenta de la República quiere ver las acciones de la agenda del Consejo de Seguridad, lo debe llamar a su secretario, pero no es así en la práctica. ¿Por qué? Porque lo llama al ministro, al viceministro y recién al secretario. Entonces, el desconocimiento, yo creo que el tema parte más por el desconocimiento de las personas que tuvieron la decisión de pasar la entidad que tiene un nivel nacional de articulación del nivel nacional dentro de un sector, porque tiene el nombre de Secretaría de Defensa Nacional pensando que es un tema de defensa, cuando los temas que se ven no son temas del sector defensa. Una repregunta, doctora Córdoba. Sí. Entonces, la finalidad no es la creación, sino que esta secretaría, que al parecer no se ha extinguido, sino que ahora forma parte del sector defensa, salga de allí y sea adscrita a la PCM. Y habría también que delimitar, ampliar sus competencias. Ya, ¿cuáles serían esas competencias ampliadas? Entonces, yo considero también que deberíamos modificar la submateria. No sería la creación de una Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional porque ya existe, sino señalar que no debe ser parte del sector defensa, sino una entidad adscrita a la PCM. Sí, era su buenas intervención. tardes. Su nombre, por favor. José Luis Torrico, jefe de asesoría jurídica del Ministerio de Defensa. Sí, en realidad sí existe la necesidad de crear a la Sedena como organismo público ejecutor, ¿no? La razón es la siguiente. Si bien la Sedena tiene nacimiento, ¿no?, como organismo público a través del decreto legislativo 1131, que es de diciembre del 2012, ¿no?, con posterioridad a ello, como bien explicaba el director, el año 2016 se emite un decreto supremo 061, que dispone, ¿no?, absurdamente, a nuestro entender, la fusión por absorción de la Sedena
al Ministerio de Defensa. De tal manera que esa fusión por absorción, ¿qué es lo que ha generado? Por un lado, la extinción de la SEDENA como organismo público y por otro lado, la incorporación de las funciones, la absorción de esas funciones que tenía la SEDENA al Ministerio de Defensa, ¿no? Evidentemente, claro, uno puede pensar, pero ¿cómo así a través de un decreto supremo, ¿no?, que tiene un nivel como de jerarquía normativa inferior a la ley de creación, que es el decreto legislativo 1131, se puede hablar de la extinción de una entidad, ¿no? A ver, primero, la ley de modernización de la gestión del Estado es clarísima al determinar cuál es el procedimiento para aprobar la fusión de entidades, en particular de ministerios y también de manera expresa de organismos públicos, ¿correcto? ¿Ya? Y la ley de modernización de la gestión del Estado señala que la fusión por absorción entre entidades se efectúa mediante decreto supremo, aprobado con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, ¿no? Vale decir, hay una habilitación legal contenida en una norma con rango de ley, que es la Ley de Modernización de la Gestión del Estado, que posibilita este mecanismo de fusión por absorción, ¿correcto? Ya vía decreto supremo, ¿no?, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, que es lo que ocurrió el año 2016 a través del decreto supremo 061-2016 PCM, ¿no? Algo importante que tenemos que señalar es que la fusión por absorción tiene el efecto de extinguir a la entidad absorbida, ¿no? Lo señala el decreto supremo 054-2018 PCM, que aprueba los lineamientos de organización del Estado. Allí se establece con toda claridad que la fusión por absorción genera la extinción de la entidad absorbida, ¿no? Por ese motivo es que consideramos que a la fecha la SEDENA como organismo público, creada inicialmente con el decreto legislativo 1131, se ha extinguido. Y por eso es necesario disponer su creación, ¿no?, a través de otra norma con rango de ley, evidentemente, ¿no? Todo claro, entonces. ¿Alguna pregunta adicional? Bien. Damos paso a la submateria 3.10.5. Modificar las normas de organización de las Fuerzas Armadas con el objeto de incluir la competencia en ciberdefensa, así como precisar la ubicación del órgano de línea en la estructura organizacional de cada una de ellas. El funcionario a cargo, por favor, 6 minutos preliminares. Buenas tardes, soy el general Ernesto Castillo Fuerma, jefe de Infraestructura Tecnológica del Ministerio de Defensa. En primer lugar, el artículo 44 de la Constitución indica que un deber del Estado es proteger a la población contra las amenazas contra su seguridad. Una amenaza a la seguridad nacional que afecta a las personas es la afectación a la seguridad digital. Siguiente, por favor. ¿Pero qué cosa es la seguridad digital? La seguridad digital es un estado de confianza en el entorno digital o en el ciberespacio, que resulta de una serie de acciones proactivas o reactivas. ¿Para qué cosa? Para hacer frente a los riesgos de quiénes, de la seguridad de las personas, de la prosperidad económica y social, de la seguridad nacional y de los objetivos nacionales. Muy bien, ¿y cómo yo logro ese estado de confianza? Con las siguientes capacidades que ven en la MICA, con la capacidad militar de ciberdefensa, con la capacidad de inteligencia, contrainteligencia, seguridad digital en el ámbito de inteligencia, combatiendo la ciberdelincuencia y con la capacidad tecnológica de ciberseguridad. Siguiente. Permítame, señora secretaria, contar un hecho real y concreto que la afectación a la seguridad digital afectó a la seguridad nacional. Eso ocurrió en enero de 2019. Aproximadamente a las 10 horas, las herramientas de ciberdefensa de las Fuerzas Armadas detectaron que un servidor de un activo crítico muy importante había sido afectado. Inmediatamente se dio cuenta el comando dispuso que asistamos al activo crítico nacional y cuando llegamos al activo crítico nacional, que dicho ese paso es privado, no es público, nos dijeron que solamente se había desprogramado un switch. Nosotros dijimos, pero ojo que hemos visto en el ciberespacio que han sido atacados por delincuentes. No, no se preocupe. A las 15:30 horas el activo saca un comunicado. ¿Por qué? Diciendo que tenían problemas técnicos y está en etapa de contingencia, porque sus clientes habían tomado fotos de las pantallas en negro del activo crítico porque no funcionaba.
A las 21:30 de la noche, el jefe del Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos, el PC Perú, llama a las Fuerzas Armadas para que formen un equipo, porque a partir de ese momento ya no se podía hacer compras electrónicas ni tickets electrónicos, sin informar al presidente. Siguiente. A las 6 de la mañana del día siguiente, por favor, el activo crítico funcionó sin novedad. Siguiente, por favor. Este hecho se hizo conocer al Congreso de la República el año 2019, cuando hicieron una visita a las instalaciones anterior, por favor. Anterior. Y ellos se comprometieron en ese momento a sacar la ley de ciberdefensa. Siguiente, por favor. Solamente voy a resaltar lo más importante de la ley de ciberdefensa. Primero, ¿qué cosa es la ciberdefensa? La ciberdefensa es una capacidad militar que nos permite actuar frente a amenazas y ataques mediante el ciberespacio cuando afecten la seguridad nacional. Otro artículo muy importante es que las Fuerzas Armadas intervienen a través de su capacidad de ciberdefensa o a través de la ciberdefensa una vez que ha sido sobrepasada la protección ¿de quién? Del usuario, del sector o de la Dirección de Inteligencia Nacional. De igual manera, y lo he puesto con amarillo, y ese es el problema, la ley dispone y ordena que se modifique, deroguen, hagan incorporaciones a las normas de las Fuerzas Armadas para que se adecue esa ley. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la necesidad de ciberprotección? Porque existen acá las entidades de las Fuerzas Armadas. Ustedes pueden ver acá a mi izquierda los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, jefes de estas entidades. El problema es que tanto en el Ejército y la Marina han sido creadas con resolución de su comandante general. En el caso del Comando Operacional de Ciberdefensa, que es el de las Fuerzas Armadas el que lidera, su norma sí le permitía, pero tiene problemas en el ámbito de competencia, en sus funciones y en función del comandante general. En el caso de la Fuerza Aérea, su norma es un poco más flexible porque indica que los órganos o los comandos de fuerza realizan las funciones sustantivas de la organización. Eso ha perdido a la Fuerza Aérea el año pasado a través del Decreto Supremo 08, crear su comando ciberespacial. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el problema y cuál es la necesidad normativa? Se requiere efectuar modificaciones a la ley de las Fuerzas Armadas, que dicho sea de paso fueron dados en 2012. ¿Para qué? Para adecuar la ley de ciberdefensa que fue dado el año 2019. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que queremos cambiar? Ahí están las modificaciones, están los artículos, en las entidades son los mismos artículos, son diferentes leyes, pero es igual en la 3 para el Ejército, igual en la Marina, igual en el Comando Conjunto. Entonces queremos incorporar las competencias de ciberdefensa, así como precisar la ubicación de los órganos de línea en la estructura regional de cada una de ellas, particularmente el Ejército y la Marina. ¿Con qué principio? Con el principio de legalidad. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el impacto? El impacto cualitativo. Siguiente, por favor. En primer lugar, el Comando Operacional de Ciberdefensa va a poder cumplir su misión a través de sus componentes. Hay que entender ahora que el ciberespacio es un dominio más de las operaciones militares. Al poder crear las entidades, particularmente del Ejército y la Marina, ellos van a poder entrenar y preparar a la fuerza, porque finalmente el Comando Conjunto es el que conduce las operaciones. ¿Cuál es el impacto cuantitativo? Del 100% de los activos críticos nacionales, 56 tienen mucha incidencia digital. Entonces, una vez sobrepasado la capacidad del usuario, del sector o de la DINI, la Fuerza Armada, a través de sus capacidades, sería el último bastión al ciberespacio. Siguiente. De igual manera, impacta el mantenimiento de las capacidades nacionales frente a las amenazas y ataques mediante el ciberespacio cuando estos afecten la seguridad nacional. Acá quiero de repente indicar cuándo es cuando ataca el software, cuando deja la pantalla en blanco o en negro. Y cuándo es mediante, cuando, por ejemplo, el virus Stuxnet, que es un virus que causó el efecto de un misil, porque lo que hacía, atacaba la central nuclear de Irán, hacía que las centrífugas giren de 60 a 80 Hz y rompían físicamente las centrífugas y se rompían. O sea, mediante también se puede ocasionar daño. Siguiente, por favor. Y por último, por supuesto, no requiere financiamiento. Ahí están las fechas de la inauguración de los comandos y entidades de ciberdefensa. Por lo tanto, ya las instituciones han previsto el gasto respectivo. Sería todo, doctora Lely Pana. Muchas gracias, general Castillo. Sí. Cuando dice precisar la ubicación del órgano de línea en la estructura organizacional, ¿implica cambiar de qué ámbito de la estructura orgánica a otra? Y no me queda claro, estamos revisando si estos decretos ley tienen naturaleza de ley orgánica o no. No, gracias por la pregunta, me permite precisar algo más. Para comenzar, las leyes fueron dadas bajo facultades legislativas en 2012. Segundo, lo que pasa es que, como ustedes saben, el ciberespacio, a partir del 2008, que fue el ataque a Estonia,
comenzó a desarrollarse y a partir de 2016 se ha generado un nuevo campo de batalla. Entonces, como el 2012 todavía no había eso se desarrollado mucho, en las normas dice, por ejemplo, la fuerza del ejército dice fuerzas terrestres, hay que aumentar del ciberespacio, y cuál es la entidad de ciberespacio, que es una entidad esencial porque opera. Sería, en este caso, el Comando Operacional de Ciberdefensa. En este caso se variaría el inciso 7 del artículo 5, indicaría División de Ejército, Aviación del Ejército, Comandos de Operaciones Cibernéticas. En el caso de la Marina dice comandancias y la ICAPE. Ahí tendría que incluirse Comandancia de Ciberdefensa. Es un órgano de línea, en otras palabras, se ampliaría un órgano más de línea justamente para que se adecue la ley y poder, en este caso, preparar y entrenar a la fuerza para que el comando conjunto pueda emplearlas en caso que sea necesario. ¿Es crear un nuevo órgano de línea o es ampliar las facultades de alguno existente? No, se va a crear el Comando Operacional de Ciberdefensa en el caso de Comando Operacional en el ciberespacio en el caso del Ejército y Comandancia de Ciberdefensa en el caso de la Marina de Guerra para poder justamente asumir esa función que ya la tiene el Comando Conjunto, pero para conducir operaciones, y esa función que ha sido dispuesta en la ley de ciberdefensa y particularmente en la segunda disposición complementaria. La segunda disposición complementaria de la ley indica taxativamente modificar e incluir las modificaciones necesarias en las normas de las Fuerzas Armadas. O sea, estamos prácticamente cumpliendo lo que dice esa ley, que han pasado 5 años y no se ha podido cumplir. Hemos estado abocados a la reglamentación que ha sido dado el 13 de febrero de este año en el Decreto Supremo 017-24 PCM, en el cual ya en la reglamentación sale el comando operacional, los componentes, pero faltan las instituciones armadas, que son los que preparan y entrenan a la fuerza. Gracias por la precisión, general Castillo. Una pregunta adicional. Entiendo que, bueno, la finalidad obviamente viable, loable, es la protección de los activos críticos. ¿Hay un registro de activos críticos? ¿Cuántos son? ¿Qué requisitos se necesita para que sea calificado como activo crítico? ¿Depende netamente de qué área para ver cuál sería el ámbito de competencia que tendría este órgano de línea? No, muchas gracias por su pregunta. Me hace ampliar. Hay una norma que indica cómo y por qué se hace un activo crítico y la que aprueba o la que propone la aprobación y tiene la responsabilidad es la Dirección de Inteligencia Nacional y se aprueba en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Bueno, no estamos en sesión reservada, no los puedo decir, pero el 100% han sido aprobados por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, en sesión secreta, por supuesto, pero le puedo afirmar que el 56% tiene incidencia digital. Correcto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, con ello damos por finalizada la participación del Ministerio de Defensa. Le agradecemos la sustentación y los invitamos a retirarse en el momento que consideren pertinente. Buenas tardes. Bueno, continuando con las sustentaciones, ahora damos paso nuevamente a la participación de la PCM para la sustentación de las submaterias 310.6, 310.7 y 310.8. Por favor, el funcionario a cargo de la submateria 3.10, mediante el cual se solicita establecer reglas para el adecuado uso de envío de mensajes y llamadas en las redes de telecomunicaciones, así como en el otorgamiento de la numeración a fin de evitar comunicaciones fraudulentas contra los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones. Tiene la palabra la funcionaria por 6 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Rosario Judith Casas Malma. Soy especialista legal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Como primer punto, quisiera precisar
que esta medida la va a sustentar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ello en coordinación con la PCM. ¿Okay? Bien. Efectivamente, la medida que vamos a sustentar es aquella contenida en el numeral 3.10.6. Siguiente, por favor. La medida que estamos sustentando atiende a una problemática bastante visible y palpable, creo que por todos los peruanos. Esto obedece a que, si bien es cierto, con los años se ha difundido mucho el uso de los servicios públicos de telecomunicaciones, ello también con el incremento de la cobertura de estos servicios, lo cual se ha traducido precisamente en un beneficio en el ámbito económico, en el ámbito educativo, en el ámbito del sector salud, ¿no? Sin embargo, esto trae consigo también una serie de vulnerabilidades o problemas en el uso de estos servicios, ¿no? Nos referimos específicamente al uso indebido de los servicios que se viene haciendo con fines ilícitos, ¿no? Precisamente a las llamadas y mensajes de texto con fines ilícitos, ¿no? Cabe mencionar que muchas veces este tipo de comunicaciones con fines fraudulentos, que puede ser, o con otra finalidad ilícita, se viene realizando a través del enmascaramiento u ocultamiento del número de origen, ¿no? Del número llamante. Esto a través de una serie de mecanismos que utilizan los delincuentes. A su vez, cabe mencionar que esta problemática ha generado también una desconfianza de la población en el uso de los servicios públicos de telecomunicaciones. Muchas veces cuando se reciben llamadas se prefiere hasta no contestarlas cuando no se sabe el origen de esas llamadas. Hay una desconfianza en el uso de los servicios públicos de telecomunicaciones. Y a su vez también esto ha traído perjuicios económicos a las personas que son víctimas de este tipo de actos ilícitos. Entonces, siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hemos advertido nosotros, ¿no? A través del análisis que hemos realizado es que no existe a la fecha un marco normativo específico o especializado que nos ayude como sector de comunicaciones a afrontar este tipo de problemática. Hay ciertas medidas mínimas, dispersas, pero no se tiene un marco normativo que establezca todas las medidas necesarias para afrontar ese tipo de medidas, ¿no? Entonces, hemos visto la necesidad de emitir una norma que contenga las medidas, básicamente medidas preventivas, reactivas, a cargo de las empresas operadoras de telecomunicaciones, para poder frenar ese tipo de situación. Y específicamente, ¿cuál es la necesidad de la emisión de una norma con rango de ley? Básicamente es para la tipificación de infracciones y sanciones, ¿no? Como todos sabemos, nos regimos por el principio de tipicidad, el principio de legalidad, lo cual exige precisamente que el régimen sancionador venga en una norma con rango de ley. Entonces, para este caso que se están creando nuevas obligaciones que a la fecha no están contempladas en la ley de telecomunicaciones, no están contempladas tampoco en los contratos de concesión de las empresas operadoras, hace falta una norma con rango de ley que precisamente recoja o tipifique este tipo de infracciones y sanciones por el incumplimiento de las nuevas obligaciones que se van a generar en este marco normativo específico. De ahí la necesidad de que se emita una norma con rango de ley, que básicamente sería la modificación de la ley de telecomunicaciones. ¿Okay? Siguiente. Bien. El objeto de esta norma sería básicamente, como ya lo mencioné, establecer medidas preventivas y reactivas contra las llamadas y mensajes con fines ilícitos. La finalidad es básicamente mitigar o reducir esta problemática y los efectos negativos que viene generando en nuestra sociedad. La medida básicamente consistiría en establecer mecanismos de orden técnico y de investigación a cargo de las empresas operadoras, ¿no? Contra las llamadas y mensajes de texto. Asimismo, también como reporte de información que nos va a permitir a nosotros como entidad poder saber exactamente de dónde provienen este tipo de llamadas, porque esto es variante con el tiempo. Esta problemática, como está vinculada con el sector tecnológico, telecomunicaciones, un sector bastante dinámico que avanza continuamente y cambia continuamente, pues también genera que los delincuentes vayan cambiando de mecanismos para tratar de algún modo evadir las medidas que se puedan establecer. Entonces, es muy importante, sí, la información que nos puedan proporcionar para, de ese modo, también nosotros ir actualizando continuamente las medidas que se puedan actualizar.
Y básicamente, como ya lo mencioné, es la tipificación de infracciones y sanciones por el incumplimiento de las obligaciones que se van a crear. Siguiente, por favor. En cuanto a los impactos de esta medida, básicamente es fomentar la confianza de la población en el uso de los servicios públicos de telecomunicaciones, la reducción de las pérdidas económicas que se vienen generando por los fraudes que se cometen a través de las llamadas y mensajes de texto, también una mejora en la seguridad pública, justamente porque se van a reducir este tipo de ilícitos. Se genera también la innovación y la inversión, ¿no? Al generarse un ambiente más seguro, a su vez esto genera también una mayor inversión del sector privado. Y bueno, los beneficios o quiénes serían los beneficiarios de esta medida, básicamente todos los usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones. Hemos hecho una estimación, por ejemplo, en el caso de la telefonía móvil, tenemos 41.35 millones de líneas, ¿no?, de usuarios de las líneas de los servicios móviles. Ellos serían los beneficiarios de esta medida. Y en líneas fijas tenemos 1.51 millones de líneas fijas de abonado. Respecto al financiamiento, esta medida no va a acarrear costos adicionales para el Estado, no se requiere un financiamiento adicional. Y, bueno, también precisar que no se tiene una iniciativa legislativa ante el Congreso de la República por este tema. Eso es todo. Quedo atenta a sus preguntas. Gracias, doctora Rosario. ¿Preguntas al respecto? Sí. Asesora de la comisión. Buenas tardes ante todo. Buenas tardes. Quería preguntar si, bueno, entiendo que solamente va a consistir en la incorporación de nuevas obligaciones y infracciones y sanciones en la ley de telecomunicaciones. Sí. Ya. Y aquí están mencionando un listado de más o menos en qué consistirían esas modificaciones. La primera señala que las empresas que envían tráfico con origen nacional deberán garantizar la validez del número de origen. Entonces, se les está trasladando a las empresas operadoras garantizar que no exista el enmascaramiento. Y entiendo que el incumplimiento de esto ya sería una infracción. Sí, efectivamente, lo que se está planteando es la emisión de un marco normativo específico que contenga las obligaciones que se van a crear y la modificación. Perdón, sí, lo que se está planteando es la emisión de un marco normativo específico que contenga las obligaciones, las nuevas obligaciones que se van a crear a cargo de las empresas operadoras y la modificación de la ley de telecomunicaciones para la tipificación de infracciones y sanciones. Efectivamente, se ha mencionado una de las medidas que está en la exposición de motivos. Respecto a esa medida, cabe mencionar que nosotros en la presentación estamos actualizando, un poco complementando lo que se ha considerado aquí. Efectivamente, las empresas operadoras van a tener la obligación de garantizar, básicamente de establecer mecanismos que van a estar establecidos en la norma para garantizar que los números de llamadas, los números de origen, se les denomina número A, que tienen las llamadas, pues no estén enmascarados, ¿no? Y para ello se establece una serie de características que podrían tener estas llamadas fraudulentas, ¿no? Entonces, a través de la aplicación o configuración de sus redes para evitar el progreso de ese tipo de llamadas, es que las empresas operadoras evitarían o reducirían, ¿no?, el número de llamadas fraudulentas hacia el usuario. Una pregunta más. Sí, estoy de acuerdo. Ya, por su intermedio. Cuando hablamos de llamadas con contenido fraudulento, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A llamadas asociadas con delitos contra el patrimonio, delitos como estafas, a otro tipo de delito, a spam también? Sí, la medida está enfocada a llamadas y mensajes con fines ilícitos, entre ellos las que tienen como objetivo el fraude, estafa, por ejemplo, ¿no? Llamadas que buscan obtener datos personales, datos financieros, datos bancarios de las personas para que a través de eso justamente puedan sacar provecho o cometer algún tipo de robo, ¿no?, con esos datos personales que se obtienen. Y finalmente, ¿esto va a acarrear algún tipo de inversión que tengan que hacer las empresas operadoras para poder identificar, no sé, compra de tecnología distinta que haga necesario
un desarrollo progresivo de esta norma o pueden ser de aplicación inmediata con los medios que ya cuentan? Hay medidas, de hecho la gran mayoría son medidas que se pueden implementar a través de la configuración de sus redes actualmente, ¿no? No implicarían costos para las empresas. Las medidas de investigación tampoco les acarrearían un costo adicional porque precisamente las empresas hacen un monitoreo continuo de sus redes. Sin embargo, también hay otras medidas, por ejemplo, la implementación de firewalls, que sí podrían implicar algún tipo de costo en las empresas operadoras. ¿Y las sanciones a las que se hace referencia son sanciones de tipo pecuniario o también podrían acarrear la pérdida de la concesión para poder operar? Por el momento hemos considerado de tipo pecuniario, multas, ¿no? Doctora Vázquez, para sus preguntas, por favor. Sí, buenas noches. Si nos puede precisar si es que en esta delegación de facultades que están solicitando coinciden en materia con la ley, el proyecto de ley 2942, 3131, 3541 del 2022 que han sido aprobados aquí en el Congreso el 13 de mayo, que proponen modificar el Código de Protección de Defensa del Consumidor que modifica la ley 29571 a fin de ampliar la prohibición de las comunicaciones spam. ¿Consideran que hay diferencias entre ambas? Sí, es diferente. La materia es distinta. Sí, precise las diferencias, por favor. Okay. Es distinta debido a que ese proyecto de ley básicamente está enfocado en la modificación del Código de Protección al Consumidor y enfocado a llamadas spam. Cabe mencionar que el tema de las llamadas spam es de competencia del INDECOPI, ¿no? Es una materia que está contenida en el Código de Protección al Consumidor y la entidad que está encargada justamente de asegurar el cumplimiento del Código de Protección al Consumidor y la aplicación de sanciones es el INDECOPI, ¿no? Estas son llamadas con fines ilícitos, llamadas con fines fraudulentos, ¿no? Que tienen una finalidad distinta, ¿no? Básicamente las llamadas spam están orientadas justamente a de algún modo promocionar bienes o servicios por parte de las empresas. Estas llamadas tienen una finalidad más bien ilícita, fraudulenta, ¿no? Entonces, sí es distinto. En el tema de llamadas con fines ilícitos, sí es competencia del MTC, porque el MTC es ente rector en materia de telecomunicaciones, tiene competencia exclusiva en tema de los servicios de comunicaciones y a su vez también tiene la administración y gestión de la numeración. Justamente el tema de las llamadas fraudulentas, como mencionaba, uno de los mecanismos que principalmente se utiliza es el enmascaramiento del número de origen, del número llamante. Entonces, el MTC, como ente gestor de la numeración de este recurso numérico, es el competente. Entonces, sí se tendría que diferenciar de la materia que contiene ese proyecto de ley. Sí, también quisiera otra pregunta adicional, doctora Vázquez. ¿Qué criterios se utilizarán para determinar que constituyen contenido fraudulento, ya que también utilizan el enmascaramiento para llamadas y ofrecer servicios a empresas nacionales y extranjeras? Básicamente, la norma va a contener la definición de llamadas con fines ilícitos, entre ellas las llamadas con fines fraudulentos. La definición que nosotros consideramos que son llamadas justamente que a través de mecanismos técnicos como el enmascaramiento o a través de la ingeniería social, que es una técnica de persuasión que cometen los delincuentes también para tratar de engañar y obtener información de la víctima, ¿no? Utilizan o buscan obtener datos sensibles, datos personales de las víctimas para utilizar esos datos justamente y cometer estos actos ilícitos, ¿no? Como es justamente la estafa, por ejemplo, o el robo, ¿no? Pueden acceder a sus cuentas bancarias, ¿no? Una serie de actos ilícitos. Sí, ahora que continúe la doctora Vázquez, luego el señor Bejarano. Y para terminar, mencionó que había que hacer una modificación de la ley de telecomunicaciones. ¿Podría precisarnos qué inciso? Sí, básicamente sería la modificación del decreto legislativo 702 en el capítulo complementario 2, ¿no? Que ha sido un capítulo incorporado por la ley 26096. ¿No? Este capítulo 2 contiene justamente el régimen sancionador de la ley de telecomunicaciones. Correcto, gracias. Señor Bejarano. Sí, brevemente, nomás quiero pedirle, más o menos, ¿en qué va a consistir el procedimiento? ¿Quién va a detectar estas llamadas fraudulentas? ¿Quién las va a calificar?
y luego me imagino van a pasar a la policía. ¿Cómo es el procedimiento brevemente? Yo no, para no hacer para mucho tiempo. Sí, la norma busca establecer medidas preventivas y correctivas, ¿no? En cuanto a las medidas preventivas, básicamente consisten en medidas de investigación que tienen que realizar las empresas operadoras, se podría decir de propia iniciativa, y también medidas de investigación a través de los reportes que puedan generar los usuarios, ¿no?, de la recepción de ese tipo de llamadas. Adicionalmente, las medidas preventivas consisten en las configuraciones técnicas en las redes de las empresas operadoras para evitar el progreso de llamadas con cierto tipo de características que hacen presumir que son llamadas fraudulentas. Por ejemplo, con llamadas cuyo número A está oculto o está vacío, ¿no? Por ejemplo, cuando recibes una llamada y desconocido, ¿no? Las empresas operadoras, que son las empresas que monitorean las redes y son las empresas justamente que pueden ver cómo vienen las llamadas, no cómo ingresan las llamadas a sus redes. Entonces se establece la obligación de las empresas operadoras de la supervisión estaría a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el área de la Dirección General de Fiscalización y Sanciones en Comunicaciones, que ya tenemos un área que se encarga de esos temas. Y una pregunta final. Estas nuevas obligaciones que se les va a dar a las empresas de telecomunicaciones no implican modificaciones de términos contractuales con ellas? No. De hecho, las empresas tienen la obligación de brindar el servicio adecuadamente, ¿no? Entonces, esto ya son inclusive obligaciones implícitas, ¿no?, en la ley de telecomunicaciones, pero falta precisarlas. Entonces, no hace falta la modificación de términos contractuales, sino se va justamente a establecer un marco normativo específico. Correcto. Pasamos a la sustentación de la submateria 310.7, regular el procedimiento de identificación, evaluación y gestión de riesgo de los activos críticos nacionales a efectos de asegurar el cumplimiento de las funciones asignadas a cada entidad competente. El funcionario de la Buenas tardes. DCM, por favor. Mi nombre es Manuel Sevilla Echevarría, soy jefe de asesoría jurídica de la Dirección Nacional de Inteligencia. En lo que respecta al numeral 3.10.7, regular el procedimiento de identificación y evaluación y gestión de riesgos de activos críticos a efectos de asegurar el cumplimiento de las funciones asignadas a cada entidad pública competente, tenemos que, bueno, en su momento, en el año 2017, y teniendo como sustento legal que el artículo 44 de la Constitución señala que es deber primordial del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el derecho integral y equilibrado de la nación, es que se emite a través de la PCM el Decreto Supremo 106-2017 PCM, que aprueba el reglamento para la identificación, evaluación y gestión de riesgos de los activos críticos nacionales. Ahora, ¿qué cosa es un activo crítico nacional? La misma norma define el activo crítico nacional como señalando que son aquellos recursos, infraestructuras y sistemas que son esenciales e imprescindibles para mantener y desarrollar las capacidades nacionales o que están destinados a cumplir dicho fin. La afectación, perturbación o destrucción de dichos activos no permite soluciones alternativas inmediatas, generando grave perjuicio a la nación. Pues, lo que se quiere ya esta norma emitida ya en el 2017, como producto de su aplicación, se ha visto que hay sectores responsables que tienen ciertas funciones que les da esta norma que no las vienen realizando de manera efectiva. Entonces, lo que se quiere es que esta norma, ya con rango de ley, ¿no?, sea más, puedan estos sectores responsables cumplir con dichas funciones, sin perjuicio de que se aprovecharía la oportunidad para hacer ciertas precisiones en la norma. Por ejemplo, ¿no?, respecto a los activos, señalamos que hay capacidades nacionales o activos que están vinculados a sectores responsables, pero viéndose el lado como sector responsable al Poder Ejecutivo. Pero, por ejemplo, ¿no?, el RENIEC tiene su base de datos, ¿no?, que también sería un activo crítico nacional, ¿no es cierto? Pero el RENIEC no pertenece al Poder Ejecutivo, entonces se aprovecharía también para, en ese sentido, modificar parte de la norma, ¿no?, para hacer mención también que no solamente incluye
al Poder Ejecutivo en sí, a los diferentes ministerios y entidades, sino también a otros organismos constitucionalmente autónomos, por ejemplo, como es el caso de la RENIEC, ¿no? En este caso en específico. En este caso, bueno, en lo que es impacto sería que estos sectores responsables y aquellas instituciones a las cuales se le asignan funciones en este reglamento puedan cumplirlas efectivamente al tener una norma con rango legal. Y también no afectaría en nada el presupuesto institucional, ¿no? Ya que esto se va a hacer con lo que ya es con el presupuesto propio de la institución. Bueno. Correcto, muchas gracias por la sustentación. ¿Alguna pregunta al respecto? Sí, bienvenido, doctor Jovino Huerta, asesor de la Comisión de Constitución, encargado de la materia, para su pregunta, por favor. No tengo ninguna pregunta, doctora. Sí, gracias. De la sustentación que usted ha manifestado, se trata de elevar a rango de ley porque en la práctica no se cumple el decreto supremo. Al respecto, o sea, ¿y qué nos haría pensar si elevarlo a rango de ley se cumpliría el mandato contenido en la misma? Y si acaso este decreto supremo no contiene normas sancionatorias para garantizar el cumplimiento de su contenido normativo. Lo que ocurre, doctora, es que al tratarse de un reglamento, ¿no? Un rango supremo que tiene carácter de reglamento, están detalladas las funciones que le corresponde, por ejemplo, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y a los sectores responsables, sino que no los cumplen de manera efectiva, ¿no es cierto? Porque ya, por ejemplo, ellos están en la obligación en casos, como mencionó, por ejemplo, el caso, mencionó el Ministerio de Defensa hace un rato, ¿no? Hay un ataque de ciberseguridad y pese a que se les dice, infórmanos, no lo quieren, o sea, a veces no lo informan o dicen, no, es algo que nosotros lo manejamos, pero en estricto sí eso acarrea un perjuicio al activo, ¿no es cierto? Y eso, vamos a suponer, uno de los activos críticos es el sistema aeroportuario, no los aeropuertos, ojo, sino el sistema lo que es el sistema de radar y esos temas. Imagínese usted pues, que hackean o vulneran ese tema, o sea, y Lemer por partners diga, no pasó nada, entonces causa un perjuicio y puede haber varios días, por ejemplo, que no se puedan utilizar el aeropuerto, ¿no? Por ejemplo, ocurrió en el caso del accidente del aeropuerto Jorge Chávez, que no se pudo utilizar el aeropuerto durante varios días, y eso perjudica el normal desarrollo del tema, ¿no? Entonces, más que todo es darle fuerza de ley, porque también a veces a uno dicen, no, eso no está en mi ROF, ¿no? No está en mi ROF, entonces es una función adicional que me da otra norma que ni siquiera es de mi salud, que ni siquiera es de mi sector. Entonces, por ese lado es el que se queda que fuerza de ley para que se pueda cumplir de manera efectiva la normativa. Entonces, o sea, más allá de trasladar a rango de ley el contenido de este decreto supremo, es generar un decreto legislativo independiente, o sea, una nueva ley que genere obligaciones para todas las entidades nacionales, incluidas los subnacionales. En este caso no aplica gobierno regional y local, por si acaso. O sea, solamente en este caso, en este texto está dirigido lo que está vigente el reglamento al Poder Ejecutivo. Por eso le decía que se quiere aprovechar esta oportunidad para ampliar no solamente al Ejecutivo, sino como le ponía el ejemplo, por ejemplo, del RENIEC, ¿no? Tiene una base de datos que, por ejemplo, si por ahí hackean esa base de datos o algo, se puede perder esa base de datos de todas las personas que están inscritas, ¿no es cierto? Entonces, lo que se quiere en este caso también incluir a otras entidades que no forman parte del Poder Ejecutivo. ¿Se mantendría la línea de que para ser catalogado un activo crítico tiene que ser aprobado por la DINI, ¿no? Manifestó el sector defensa, y si la obligación, si habría alguna exclusión respecto de las entidades a nivel nacional? Por ejemplo, le pregunto, ¿podría en algún momento considerarse la información de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República como un activo crítico? O sea, si usted dice que esto se va a ampliar para organismos constitucionalmente autónomos, poderes, ¿cuáles serían los límites? Por ejemplo, ¿no?
lo que se quiere es, en el caso, por ejemplo, del Congreso de la República, le digo, estoy hablando en voz alta, ¿no? Por ejemplo, ustedes puede que tengan un archivo digital de las normas emitidas desde que se creó la República, por decirle, ¿no? Entonces, puede hacer que ante un hackeo o algo se pueda perder por algún motivo ese archivo, o quizás lo tengan en físico, ¿no? O lo puedan entender, no lo sé. Entonces, eso también puede darse. Entonces se puede crear, se puede validar como activo crítico pero lógicamente tiene que cumplir con la normativa y presentar la documentación que sustente lo que corresponda, ¿no? Porque ¿cuál es lo que ocurre normalmente? De acuerdo a la norma vigente, el sector responsable es el que acopia la información de sustento y la presenta a la Dirección Nacional de Inteligencia. La Dirección de Inteligencia la revisa, ve que cumple los requisitos establecidos en la norma y valida ese activo crítico. Y posteriormente eso es remitido al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional para que se apruebe ese activo y se incorpore al inventario, ¿no?, de activos críticos nacionales. Una última pregunta. ¿La calificación de activo crítico es a pedido del sector correspondiente o es de oficio? Me preocupa esto porque en el supuesto que sea de oficio, o sea, valdría lo que se apruebe en la DINI y cualquier circunstancia podría convertirse en activo crítico. Es a pedido del sector responsable. Siempre es a pedido de parte. Sí, e inclusive vamos a suponer que se puede haber establecido, validado algún sistema o alguna infraestructura como activo crítico, pero es el propio sector responsable que puede decir, oye, por si acaso lo que yo designé, ya ha pasado tantos años, esto ya actualmente ya no es necesario que continúe como activo crítico nacional y pasaría a ser un recurso clave, que también es un concepto incluido acá en la... O sea, no es que la DINI motu propio de oficio vaya a designar lo que desee, ¿no? Sino tiene que estar de acuerdo al pedido del sector responsable. Perfecto, muchas gracias por las precisiones. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor Bejarano. Sí, solamente quería saber si tienen el número, ¿no?, de cuántos activos críticos están más o menos inventariados a la fecha, alguna cifra, si tuvieran. A ver, los que están actualmente incluidos en el Inventario Nacional de Activos Críticos aprobado por el COSEDENA son aproximadamente unos 60. Aproximadamente. ¿Perdón? A nivel nacional. Sí, a nivel nacional. Y de los cuales están todavía en espera hasta que haya una sesión que se convoque y que esté en agenda la actualización de este inventario, unos 8 activos más. Correcto. Si no hay más preguntas al respecto, pasamos a la sustentación del 3.10.8. ¿Está a cargo también de usted? Perfecto. Entonces, su materia está referida a la modificación del Decreto Legislativo 1182, decreto legislativo que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, a efectos de permitir que el Sistema de Inteligencia Nacional en el ámbito de la seguridad y defensa nacional también pueda acceder a la localización, geolocalización o rastreo de equipos de comunicación. Tiene 6 minutos para la sustentación. Gracias, doctora. A ver, lo que se busca es, con esta facultad delegada, modificar el actual decreto legislativo 1182 en el sentido de modificar ciertos artículos o incorporar algunos para que los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional también puedan acceder a la información sobre la localización, geolocalización y rastreo de equipos de comunicación. Ojo, o sea, es localización, geolocalización o rastreo. No se interprete que es interceptación telefónica. No, es tema de... porque ya tenemos el estigma, ya, por eso lo menciono, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En el Plan de Inteligencia Nacional, que es aprobado en el Consejo de Inteligencia Nacional y también se comunica a la Comisión de Inteligencia de acá del Congreso, tenemos diferentes amenazas, consideradas así como es en la denuncia como amenazas. Entre ellas, por ejemplo, tenemos los actores extranjeros que afectan la seguridad y el desarrollo nacional, actores que afectan la gobernabilidad, el Estado de Derecho y el orden constitucional, agentes que actúan en el ciberespacio contra la seguridad digital, conflictividad social, contaminación al ambiente y su afectación al desarrollo sostenible, corrupción,
crimen organizado y delincuencia común, subversión y terrorismo y tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. Entonces lo que se quiere es para, al momento de hacer de los componentes del SINA, puedan hacer sus actividades operativas de inteligencia, ¿no? Que les van a servir como insumo, ¿no? Para que la toma de decisiones de la Presidencia de la República y también del Consejo de Ministros, esta información nos sea de utilidad para poder también, en atención con los órganos correspondientes, poder combatir estas amenazas, ¿no es cierto? Dentro de las cuales estos delitos y también, o sea, por ejemplo, actualmente estamos con temas de inseguridad, ¿no? de delincuencia, tanto también nacional como también extranjera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en los mismos penales ahora los denominados taitas no son los peruanos, sino los extranjeros, ¿no? Entonces, lo que se quiere buscar es, con este tema de esta información, va a servir para hacer frente a esas amenazas, ¿no es cierto? Ese es en estricto lo que se desea. Y, lógicamente, eso también no implica también mayor presupuesto adicional para la entidad. Correcto, gracias. ¿Alguna pregunta al respecto? Este acceso a la localización, geolocalización y rastreo es respecto de cualquier ciudadano a nivel nacional. ¿Hay un requisito previo para acceder a ello? Me gustaría saber un poco cómo sería el procedimiento, cuál sería la alerta respecto, partiría de alguna alerta determinada, cómo se identificaría a las personas, sobre quién recaería. A ver, puede darse el caso que se tenga una alerta sobre algunos, que haya información previa de inteligencia sobre determinadas personas o números telefónicos, por ejemplo, que están extorsionando, ¿no? Por ejemplo, se tienen esto, y en base a eso es que se aplicaría el proceso de localización o geolocalización del aparato, ¿no? O sea, del aparato telefónico, del aparato de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, como le digo, hay casos en que se puede tener ya los datos de la persona o más que todo el número, ¿no? Y en función a eso se puede ya ubicar la ubicación, ya sea por la antena del operador más cercana a donde está ubicado la persona con el teléfono en sí, ¿no? Para poder lograr la ubicación. ¿Y esto no interfiere con las competencias del Ministerio Público, de la Policía Nacional? En todo caso, esta competencia no les sería para ellos, o previamente para que el SIN debería ya tener algún mandato previo de autoridad judicial. O sea, me resulta un poco preocupante el tema de que pueda interferir en competencias de investigaciones policiales o fiscales. Lo que pasa es que esto es en materia de inteligencia, no es investigación. Si producto de la actividad de inteligencia se tiene ya el sustento y las pruebas, eso pasa a una carpeta fiscal, ¿cierto? Pero igual el acuerdo del decreto legislativo 1141, que es el que regula el decreto legislativo de fortalecimiento y modernización tanto del sistema de inteligencia nacional como de la Dirección Nacional de Inteligencia, hay un articulado que permite que en ciertos casos donde se vulneren ciertos derechos se acuda a jueces ad hoc de la Corte, designados por la Corte Superior. Son 4 vocales superiores, ¿no? Jueces superiores, 2 titulares y 2 suplentes, que también en cualquier caso pueden autorizar estas actividades. Una pregunta, señor Bejarano. Sí, un poco en la misma línea. Bueno, no deja de ser importante la herramienta que solicitan, pero ¿cómo cautelamos de que no haya un uso, digamos, o un mal uso? Porque va a ser discrecional, porque en realidad, claro, uno pensaría de repente respecto de personas que tienen denuncias, que tienen procesos, podría ser, pero ¿cómo podemos saber los ciudadanos si es que no se va a tomar para otros usos de acceder a esta información que es muy reservada, dicho de paso, y que, claro, tratándose de delincuentes, uno diría que bueno, pero no está, me parece que no está limitado, o el uso podría ser discrecional para usar estas herramientas para otros fines, diría yo, no solamente el tema del combate al crimen, ¿no? Por su intermedio, sí. Sí, adelante, por favor. Claro, lo que quería decir es que lo que está vigente, que el 1182, ya está. Lo que se quiere es que se amplíe esto para que el sistema pueda también tener esta función. Y ojo que la misma norma, el propio legislativo 1182, ya señala
tiene disposiciones pertinentes respecto a auditorías operativas y también intervención de la Contraloría General de la República. O sea, no es que va a quedar así abierto, ¿no? Para que yo, por decirle, ¿no? No sé, se me ocurre que puede haber pasado, oye, están molestando a, no sé, a mi hijo, ¿no? Que es menor de edad, quiero saber quién está llamando, y si yo tengo aún allegado en la DINI, oye, chequéame quién está molestando acá, ¿no? Quién está interviniendo, no se trata de eso. O sea, hay auditorías operativas e inclusive el propio equipamiento está también sujeto a, también tiene propios medios también auditables, ¿no? No es que se borren archivos, no, sino queda registrado todo las intervenciones que se realicen. Es como, por ejemplo, en su momento, cuando se hacían búsquedas en el RENIE con la SUNAR, queda registrado perfectamente quién es el que está buscando, ¿no? Quién es el que está averiguando sobre el tema. Funcionalmente, ¿en quién recaería la decisión de la determinación sobre qué personas o números telefónicos se realizaría estas acciones de localización, geolocalización, rastreo de equipos? Para efectos de que sea un tema, vamos a decir, transparente, tal cual se señala actualmente en el 1141, que es que todos los requerimientos de los diferentes componentes del SINA, llámese la segunda DIENFA, la segunda División de Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, que depende del Comando Conjunto, Dirección de Inteligencia de la Marina, Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, Dirección de Inteligencia del Ejército, Dirección General de Inteligencia del Ministerio Interior de Jimín, Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, DIRIN, y tanto de la DINI, todo se haría a través de la Dirección Nacional de Inteligencia, que es el ente rector del sistema, para que no se dispare cada uno por su lado, sino todo se descentralizaría a través de la Dirección Nacional de Inteligencia, para que haya un control. Bueno, nos gustaría que nos haga llegar un poco más de sustento respecto del procedimiento y la identificación de que en qué casos se actuaría, o sea, se ejercería estas funciones que se le asignaría al Sistema Nacional de Inteligencia. Okay. No hay más preguntas. Damos el agradecimiento a la participación de los funcionarios de la PCM, con quien ya hemos terminado todos los puntos pendientes en esta delegación de facultades. Muchas gracias. Le invitamos a retirarse en el momento que considere oportuno para ahora luego dar paso a los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas.